Hola, ¿qué tal? El equipo de MAPS les agradece el que nos acompañen en esta serie de webinars de MAPS University, y en esta ocasión de la marca Checkpoint. Como presentadores en este webinar, Sergio Cortés, ingeniero de producto de la marca Checkpoint dentro de MAPS, José Gascón, quien también ocupa el puesto de ingeniero de producto de Checkpoint dentro de MAPS. Yo soy René Chávez y soy el gerente de producto de Checkpoint. Hoy estaremos hablando acerca de cómo proteger a los dispositivos y a tus datos sin importar en el lugar en el que estés. Como ustedes saben, el perímetro de seguridad que existía anteriormente, el que le llamaremos tradicional, está siendo reemplazado por lugares de trabajo remotos, ¿no? Ahora con la pandemia, con esto del coronavirus, las empresas e instituciones están obligando a trabajar de una manera remota que no sea presencial. Bajo esta modalidad hay otros retos que debemos de enfrentar, ¿no? Los datos que se desplazan libremente en la nube, en la red, que se encuentran en dispositivos móviles, esos accesos ahora desde cualquier lugar hacia datos sensibles de las organizaciones, es un poco el reto que ahora enfrenta la ciberseguridad en esta nueva modalidad del home office de las empresas. Vamos a irles explicando a lo largo de la presentación cómo Checkpoint tiene una solución con la cual ustedes pueden proteger sus datos y sus dispositivos, ya sea de ustedes o de sus clientes, protegerlos de la red, protegerlos en la nube, protegerlos a nivel del dispositivo, sin importar el lugar en el que se encuentren y sin importar a qué red se conecten, ¿no? Nuestros ingenieros les van a hacer también una pequeña demostración de la consola para los que no la conocen. Y ahí pues les van a explicar como que los detalles de las funcionalidades que tiene y de cómo pueden ustedes usar esta solución de Checkpoint para sus clientes, ¿no? Cómo poder ofrecer esta solución para que sus clientes puedan tener acceso a ella. Pues bueno, yo le cedo la palabra a nuestro ingeniero Sergio Cortés. Adelante, Sergio, muchas gracias. Muchas gracias, René. Mi nombre es Sergio Cortés. Soy ingeniero de Maps para la marca Checkpoint. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de los endpoints, en específico de la solución de SandBlast Agent, que es un servicio SaaS proporcionado por el fabricante Checkpoint. Creo que ya todos han escuchado un poco sobre SandBlast Agent, sobre las bondades que tienen y sobre todo la excelente funcionalidad que tiene. Cabe mencionar que este producto en el año 2020 ha sido el mejor rankeado con un 99.72, si mal no recuerdo, de protección de equipos. Es el mejor rankeado, es el que ha tenido el mejor test contra las vulnerabilidades, tanto de día cero como ya conocidas. Y ahorita vamos a hablar un poquito sobre esto en las diapositivas y empezar a ver un poco sobre la estructura y cómo se hace un pequeño deployment. Ahorita con la nueva normalidad, el vertiente de ataque más escalonado ha sido todo lo que tenga que ver con dispositivos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, ese tema de la pandemia nos ahorilló a necesitar conectividad desde cualquier sitio y hacia todos los recursos de las empresas en las que trabajamos, ya sea hablando de clientes o de nosotros como mayoristas. Es importante mencionar que, a final de cuentas, muy pocas empresas estaban preparadas para este enorme brinco y es momento como de empezar a tomar cartas en el asunto para situaciones posteriores. ¿Cuáles son las vertientes de ataque ahorita con el tema del COVID-19? ¿Qué fue lo más visto? Fueron muchos temas de phishing, muchos malwares, muchos temas de ataques de base de datos para sitios web. Los ransomware estuvieron a la orden del día. También temas de robo de identidad, que creo que eso fue lo más utilizado. Creo que todos nos dimos cuenta y nos enteramos sobre los temas de seguridad que tuvieron las plataformas de Zoom o todo lo que tenía que ver con videoconferencias. A eso es a lo que nos arriesgamos, a que toda la información que nosotros tenemos o lo que nosotros valoramos como seguro, a final de cuentas detonó en que no teníamos la seguridad necesaria para ese tipo de situaciones. ¿Cuál es el problema que tenían anteriormente los demás vendors para la protección de endpoints? Es de que a final de cuentas el tema del escalonamiento o el deployment como tal era un martirio. Hablando de otros vendors como en el caso de Kaspersky, de SET y algunos otros más, pues un despliegue como tal, sí, la verdad es demasiado complicado. ¿Por qué? Porque a final de cuentas tienes que hacer el deployment de una consola en sitio, tienes que hacer el despliegue de los endpoints, hacer la instalación,
y sí es un poquito complicado el empezar a hacer match con esto. ¿Cuáles eran las problemáticas? Pues a final de cuentas todo lo que tenía que ver con temas de políticas, escalabilidad y sobre todo las VPNs, que realmente necesitamos que sean seguras. ¿Cuál es otro problema que teníamos? Que los incidentes en el tema del deployment como tal, pues a final de cuentas eran bastantes y se necesitaba mucha fuerza de trabajo para poder realizar ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque el usuario final, a final de cuentas, no estaba acostumbrado a tenerse que loguear, a poner una contraseña cada determinado tiempo, a conectarse a una VPN, y ese tipo de situaciones se volvieron un poquito complejas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas todo ese tipo de dudas, todas esas situaciones o todos esos issues en el deployment como tal, tenía que estar rebotando hacia el área de sistemas y se volvía literalmente un caos. ¿Cuál era otro problema? Que a final de cuentas no era suficiente la solución con otros vendors, como por decir en el caso de Kaspersky, a final de cuentas era un Next Generation antivirus, pero no tenía EDR, luego se dieron cuenta que necesitaban temas de VPN y tuvieron que integrar un módulo nuevo. O sea, de lo que nos dimos cuenta es que muchos de los vendors que estaban diseñados para endpoints no tenían las funcionalidades que realmente te debe ofrecer una solución de endpoint como tal. ¿Cuál es este? El caso de protección de datos, temas de sandboxing, VPN integrada, temas de EDR, Next Generation Antivirus, entre otros, que vienen ya directamente de la solución de SandBlast Agent. ¿Cuáles fueron los ataques más frecuentes al inicio del 2020? Sin duda, todo lo que tenga que ver con temas de ransomware. ¿Por qué? Sabemos que a final de cuentas no estamos exentos a ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, pues estamos navegando en Internet, un link nos lleva hacia alguna página desconocida y empezamos a descargar archivos en cualquier página que encontramos. ¿Qué es lo importante de esto? Fue de que aproximadamente en un 50% creció el tema de ransomware en el Q3 del 2020. Check Point maneja para este apartado un tema de anti-ransomware y anti-malware de última generación que lo que hace es emulación de ataques de día cero y ataques conocidos como tal. Y antes de que se haga la descarga del archivo infectado, este es emulado para no generar esta descarga como tal y no contaminar el equipo. ¿Qué es lo que podemos ver? El incremento entre el Q2 y el Q3 y en las principales ciudades donde se dio este tipo de situaciones. Este apartado también lo podemos buscar en la página de Checkpoint, en Checkpoint Research, donde podemos ver más información muchísimo más puntual sobre este tema. Importantísimo, esto se dio en todos lados, desde aquí en México, lo del tema del phishing scam. ¿Por qué? Porque a final de cuentas todos estábamos buscando información de qué estaba pasando con el coronavirus, las posibles curas, que las vacunas, información de tratamientos caseros. Creo que a todos nos pasó el empezar a buscar información sobre esto para estar un poquito más documentados y a final de cuentas, pues al estar haciendo una búsqueda como esta o tan extensa, pues caíamos en ciertas, pues sí, rompíamos ciertas normativas o ciertas reglas que se manejan en el tema de seguridad para estar informados. Sin embargo, pues a final de cuentas empezábamos a caer en temas de estos. Igual aquí podemos ver un poquito más de información sobre el tema de lo que pasaba, del tema que les comentaba de phishing scams, de lo que se presentó en Rusia. Igual también sabemos que a partir del 18 de marzo, que está registrado en el CPR de Checkpoint, en CP Research, a partir del 18 de marzo fue cuando empezó a tener una escalabilidad impresionante los problemas en la plataforma de Zoom. Se empezaron a ver sesiones interrumpidas, caída de sesiones, gente que no necesitaba estar en las sesiones y se veía otra información como tal, mostraban más cosas. El ransomware es un proceso y no un malware, por lo que detectarlo se requiere que se actúe. Cuando comienza a cifrar 2 o 3, ok. El detalle de cómo trabaja el anti-ransomware y el anti-malware de Checkpoint, o lo grandioso que tiene es el sandboxing como lo maneja. Cuando tú haces la descarga de un archivo, ya sea infectado con ransomware, o cuando tiene algún malware como tal conocido de día cero, Checkpoint directamente no genera la descarga del archivo a tu equipo. Hace una descarga hacia la emulación del proceso, que los ransomware necesitan un proceso de ejecución o un exploit como tal. ¿Qué es lo que hace esto? En la emulación se genera este proceso de, literal, emulación, como lo estamos diciendo.
Así que no hay necesidad de que el ransomware o el malware tenga una explotación como tal ya directamente en el equipo de nosotros. Esto fue parte de los que les comentaba sobre el tema del Zoom, cuáles fueron las problemáticas que se generaban en el mismo y las fechas. Esto también, como les comentaba, eso lo podemos buscar, lo podemos ver directamente en Checkpoint Research para tener más información puntual sobre este tipo de amenazas que pasaron con este tema de la pandemia. ¿Por qué comenta Checkpoint que a partir del 2020 de marzo inició la tormenta perfecta? Porque al final de cuentas sabemos que los endpoints fueron más vulnerables de lo que pensaban. Había muchísimos más retos en el tema de los equipos de seguridad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas sabíamos o sabían que no se iban a dar abasto con tanta migración y con tanta seguridad que se necesitaba implementar en este tipo de soluciones. Y a final de cuentas el último problema o situación como tal es que los endpoints fueron los más atacados y sobre todo que se empezaron a generar muchísimas más tácticas para poder vulnerarlos, pero a final de cuentas creo que sí sacaron muchísimas técnicas nuevas que no se habían presentado en anterioridad. Sí, todos los archivos son descargados y tienen que pasar con el sandboxing. Es importante mencionarlo, parte importante de lo que realiza Checkpoint o de su trabajo es de que todas las soluciones las podemos hacer tan granulares como lo necesitemos. En este caso, si tú sabes que dirección no quiere que el proceso de descarga sea un poquito más tardado y que tengan que emular todos los archivos que los directores estén descargando, entonces podemos generar una regla para que estas personas no pasen por el sandboxing. Cabe mencionar que no es lo recomendado, sin embargo, se puede hacer tan granular como lo necesites. Pero sí es importante y es necesario que todos los archivos que sean descargados sean pasados por el sandboxing por seguridad. ¿Existe un delay en el tráfico, o sea, en la entrega de paquetes? Está comprobado por Checkpoint, el delay que se maneja creo que es de, según yo, son 15 segundos más de delay que en lo que hace la emulación, dependiendo también del tamaño del paquete, ¿verdad? Sin embargo, no genera una latencia considerable, pero sí es importante mencionarlo. O sea, no genera una latencia que sea muy significativa, que digas, ¿sabes qué? Pues va a tardar 20 minutos en hacer la emulación. No, para nada. Esta emulación es totalmente a la par con la descarga del archivo y no es considerable como tal. ¿Cuáles son los tres pilares que Checkpoint considera para volver a tener el control de la situación, en este caso de las sesiones remotas, las VPN y control de los endpoints? Primero, prevenir, prevenir y prevenir. ¿Por qué? Porque a final de cuentas sabemos que la superficie de ataques para los endpoints, pues a final de cuentas es enorme. Y más ahorita que a final de cuentas el usuario o la máquina del usuario no cuenta con un firewall perimetral, no cuenta con temas de seguridad con los que nosotros contamos ya directamente en la empresa de nosotros. Sabemos que un equipo estando en la empresa de nosotros tiene ciertos, digamos que ciertos bloques de seguridad para protección de los mismos, pero eso se nos sale de las manos al momento de que esos equipos se van a la casa de alguien. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nosotros no tenemos un control de qué es lo que está pasando en su internet, si están descargando cosas, si a final de cuentas están distribuyendo archivos por medio de Bluetooth. O sea, sabemos que se sale mucho de contexto la seguridad que nosotros, como nosotros la manejamos. El otro pilar que manejan es prepárate para lo peor. ¿Por qué? Porque a final de cuentas mucha gente, ¿qué es lo que considera al querer adquirir un endpoint? ¿Sabes qué? Voy a comprar un endpoint, voy a comprar, no sé, la marca ESET porque es súper económico, pero voy a comprar la licencia más barata, nada más de antivirus. Ahorita sabemos que lo que menos le duele a todos es un virus. Sabemos que ya el 80 o el 90% de la necesidad de protección ya va más dirigida a temas de malware, a temas de ransomware, a temas de protección web en el sentido del phishing y la protección de datos, además de lo que es fundamental, la protección de la identidad. Y el tercer pilar es mantenerlos, sí, simple o sencillo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, esa solución de Checkpoint, al ser un servicio SaaS, nos evitamos de los temas de actualización del sistema operativo, el cambio o la actualización de los agentes. Ya al ser un servicio SaaS como tal, ya viene incluido ese tipo de actualizaciones que antes se requerían ser manuales con los equipos TE. ¿Qué es lo que necesitan tener todos los endpoints
una protección completa. En el caso de Checkpoint lo manejan. ¿Por qué? Porque manejan partes o blades, por así decirlo. Creo que sería la palabra correcta. Manejan los blades generales del Next Generation AB. También manejan temas de threat prevention, que en este caso es la emulación y la extracción del contenido malicioso de los archivos, haciendo una sanitización con el tema del sandboxing. Manejamos también, puede ser integrado el tema de firewalls dentro del endpoint. Está también la parte de app control, URL filtering. Está el tema de anti-phishing, anti-ransomware, anti-malware, que a final de cuentas nos hace una solución bastante robusta y sobre todo muy completa. Y como lo he comentado anteriormente, hace un par de diapositivas, ha sido el producto mejor rankeado en el mercado en el 2020. Que es importante también tener un recovery rápido. Es importante saber esto, que por el apartado de Checkpoint existe una parte de Fast Recovery, que lo que hace es de que el sistema operativo lo lleva a la última versión estable antes de que cayera cualquier incidencia. ¿En qué nos ayuda esto? A tener una protección pues muchísimo más amplia, porque a final de cuentas, en caso de que ya exista algún suceso o algún equipo antes de que se hiciera la instalación de la solución ya ha estado infectado y al momento de conectarse a internet hace el match con el command and control, pues a final de cuentas este equipo ya puede generar un fast recovery. Y parte importante también, no es una solución cara como algunas otras soluciones basadas en Checkpoint, porque ya al no requerir o al no necesitar un equipo físico, hace un poco más económica la solución. Parte importante de esto es de que hay demasiada documentación sobre la solución. Ya existen más de 5,000 empresas que utilizan ese tipo de soluciones. Ya me ha tocado a mí implementar bastantes aquí en México. Y la verdad, sí hemos, como marca, movido bastante otros vendors al hacer una POC como realmente se debe hacer con la solución de SandBlast Agent. Que más de 100,000 archivos maliciosos han sido detectados al mes, más de 12,000 sitios web, en este caso con mala reputación o temas de phishing, y más de 4,000 archivos maliciosos. ¿Cuál es el tipo de protección que necesita un endpoint o todo endpoint? Es una protección completa. ¿A qué nos referimos con una protección completa? Es que SandBlast Agent maneja una protección denominada 360. ¿A qué me refiero con esto? Que a final de cuentas reduce la superficie de ataque con los endpoints, ya que maneja un apartado de firewall, como se los comentaba, maneja un tema de compliance que podemos regular nosotros desde la consola, ya sea el compliance que nosotros requiramos. En este caso, creo que el más popular es el tema de PCI. Maneja temas de VPN para la conectividad a los sitios. Maneja un web protection y un data security, que ese sería el apartado número 1. Parte número 2, que es la prevención de ataques antes y después de estar, corridos. ¿Esto cómo lo hace? Que a final de cuentas maneja un contenido para desarmar y reconstrucción de, pues sí, a final de cuentas de los archivos maliciosos para el tema del sandboxing. Maneja temas de Next Generation Antivirus. Maneja un apartado de anti-malware, que ese es una de las vertientes primarias que se manejan, de las más utilizadas en esta solución. Y sobre todo el zero phishing. Y lo más importante es el tema de la protección en tiempo real, que maneja con el tema del anti-ransomware, el anti-bot, anti-exploit, para el tema behavioral y para el tema de análisis. Es importante mencionar que este apartado también de la solución te da una visión completa de cómo ha sido el ataque y cómo lo ha detectado la solución. ¿A qué se refiere con Host Firewall? Que lo que hace es que se genera un firewall virtual para ese equipo. Nosotros podemos configurar un firewall por cada uno de los endpoints o uno general, donde nosotros podemos determinar que a tales horas la máquina ya no tenga acceso o no tenga conectividad, vaya hacia nuestro site o hacia el ERP. Nosotros podemos controlar como si fuera un firewall físico, un equipo de Checkpoint como tal, pero directamente desde el host. Que esta parte yo no lo he visto en ningún otro vendor. Me imagino que existe una consola central desde donde podemos administrar, gestionar y monitorear el agente de SandBlast. ¿Es correcto o cómo funciona?
¿Qué sistemas operativos protege? Existen ediciones para servidores, endpoints, móviles, etc. Existe una consola centralizada. Esta está directamente desde el portal de Checkpoint. Como se los comentaba, al ser un servicio SaaS, todo esto nos lo proporciona Checkpoint desde su Threat Cloud o su nube privada, vaya, donde nos da los accesos. Se puede gestionar, se puede monitorear totalmente. Podemos sacar reportes, podemos hacer modificaciones en las políticas, podemos hacer políticas por grupos, por organización en general o por endpoint. El deployment, pues a final de cuentas es totalmente sencillo. Y sobre los sistemas operativos, manejamos sistema operativo para Windows, manejamos sistema operativo en macOS y también manejamos, a partir de junio de este año, sacaron el endpoint para temas para Linux. Según recuerdo, es para Ubuntu, CentOS, Red Hat y me falta uno que no recuerdo. Todas las versiones de macOS son protegidas, de hecho hasta la última creo que es Catalina. Y de sistemas operativos para Windows, manejamos mediante un parche que ya nos es recomendado, Windows 7, Windows 8, 10, y para servidores manejamos desde 2012 hasta el nuevo que es 2019. SandBlast Agent, al ser un servicio SaaS, va interconectado a soluciones que vienen implícitas dentro de la solución y no son nombradas con el afán de hacer marketing de la solución. En este caso, parte de esto es de que el servidor de SandBlast Agent que nosotros adquirimos con la licencia está conectado o está entrelazado con el Threat Cloud de Check. ¿En qué nos ayuda esto? De que es una base de datos grandísima que a final de cuentas, a la par de años de mitigar y de estar ayudando con el tema de seguridad, han hecho una base de datos totalmente enorme que a final de cuentas aquí vienen los números en temas de archivos conocidos. Hablando en específico sobre temas de sitios web y de archivos, maneja una base de datos de 3 billones de firmas. Aparte de archivos emulados, ha emulado hasta la fecha 13 millones de archivos y tiene una conectividad de 150,000 redes. Además de que ha detectado y ha sanitizado 2,000 archivos de 0 day. Esta información es mensual. Y la segunda parte, que tampoco viene mencionada dentro de la solución de SandBlast Agent, pero viene integrada implícitamente, son las más de 600, pues digamos que vertientes de ingeniería que manejan inteligencia artificial y digamos que mecanismos tradicionales de ingeniería. Como lo ven en el apartado rosa, pues viene el Macro Analyzer, viene la parte de Anomaly Detection, viene la parte de Malware Classifier, Deep Learning, Zero Phishing, y de la otra parte podemos ver los temas de Forense, Anti-Evasion Engine, podemos ver los temas de Sandbox y Threat Emulation, y así podemos detectar muchísimo más. Toda esta información, pues al final de cuentas no viene como una cartilla de marketing de, ¿sabes qué es? Que SandBlast Agent te proporciona esto, esto y esto. Esto viene implícito dentro de los servicios SaaS que proporciona Checkpoint. Es importante mencionarlo, esta parte del Threat Cloud y la parte de la inteligencia artificial tampoco lo manejan los demás vendors. Preguntan si hay manera en que en los dispositivos móviles se pueda gestionar, restringir, permitir o configurar aplicaciones instaladas. Sí podemos gestionar dispositivos móviles. Es importante mencionar que Checkpoint es un fabricante de seguridad y la pregunta esta va más dirigida a un MDM. ¿Qué es lo que hace el MDM? Es el que da los permisos en el dispositivo. El apagado, el reiniciado del equipo, el no dejar que se instalen ciertas aplicaciones, si se descarga algún archivo malicioso ahí, que no puedan descargar archivos como tal. O sea, todo lo que tenga que ver con la ingeniería del teléfono, hablando específicamente de toda acción que lleve algún cambio de configuración, eso sí nosotros no lo podemos hacer. La vertiente aquí va más dirigido al tema de SandBlast Mobile, pero nosotros nos dirigimos más al tema de seguridad, que si algún archivo está siendo descargado y tiene algún malware o algún virus, pues nosotros ahí entramos y hacemos la detección y la emulación del archivo para que no infecte el teléfono. O sea,
creo que ahí sería un producto totalmente distinto y de momento Checkpoint no maneja un MDM. Tiene intercambio de información con centros de caza de amenazas de otras marcas. Directamente o automáticamente no lo hace. Creo que Checkpoint en ese tipo de situaciones es un poquito celoso, pero lo que sí se puede hacer es que podemos hacer una descarga de los logs que nosotros manejamos y hacer una migración o una exportación ya hacia la solución que tú desees. Digamos que a final de cuentas lo que hace Checkpoint es que todos los logs te los maneja como un syslog y puedes cargarlo tú en cualquier otra solución que lo desees. Pero así como tal, una integración para hacer un cruce de información no se puede. De hecho, Checkpoint también ya maneja la parte que les comentaba, el tema de threat hunting, donde nos da información puntual sobre cómo la solución mitiga los ataques y nos da información desde dónde se produjo el ataque, por qué máquinas pasó y cuál fue la afectación que dio. Puede hacer filtrado web y control de aplicaciones. Sí lo hacen, sí también podemos hacerlo. Igual a la par como el tema de firewall, que venía implícito en la parte de las soluciones que les había comentado. La parte web y el tema de email protection, cómo genera el bloqueo como tal. Aquí podemos ver un poquito cómo entra directamente la solución. Desde que nosotros estamos haciendo una búsqueda en Google, nosotros empezamos a ver cómo empieza a trabajar el tema de threat extraction y el tema de sandboxing. ¿Por qué? Porque el endpoint detecta que estos URL cuentan de inicio con una mala reputación y segundo, que dentro de estas páginas se encuentra contenido para hacer alguna descarga. En este momento nosotros digamos que ponemos en alerta la solución. ¿Qué es lo siguiente? Nosotros empezamos a hacer una descarga del archivo, pero si se fijan, la descarga se está haciendo directamente en el agente web, no se está haciendo directamente en el equipo. O sea que la descarga directamente se está haciendo hacia el Threat Cloud. ¿Qué es lo que hace esto? Hace la descarga del archivo. Si te fijas, un archivo PDF tiene un tiempo, digamos que de sanitización de 1.5 segundos. Si se fijan, el archivo está siendo descargado directamente en la solución y si detecta o no detecta que hay alguna anomalía, lo marca. Al momento de haber detectado un ransomware o cualquier archivo infectado, ya sea por un malware o por cualquier situación, pues a final de cuentas es sanitizado. Aquí lo que entra es el behavioral para este tipo de situaciones. Si se fijan, es un ataque detectado en uno de los dispositivos y totalmente remediado. Esta parte se puede hacer offline o se puede hacer inline. Si se fijan, nos arroja también un log de dónde estuvo el archivo, cuáles fueron los archivos que se sanitizaron y dónde se encuentran. Igual, para el tema de protección de phishing en tiempo real, es la misma situación. Cuando nosotros recibimos algún correo o un link, en inmediato es analizado por el tema de anti-phishing. ¿Por qué? Porque la base de datos de Threat Cloud maneja un número bastante grande y considerable sobre temas de phishing. ¿Qué es lo que hace esto? Hace la detección. Si se fijan, el usuario ha entrado a un sitio malicioso con temas de phishing. En automático, la solución empieza a trabajar. ¿Por qué? Porque hace la conectividad directamente hacia el Threat Cloud y empieza a visualizar si la reputación de la IP es correcta, si el URL es similar a alguna otra página, en este caso como lo veíamos en el tema de Hotmail, si hay títulos similares, si la visión o el diseño de la página tiene similitudes con algunas páginas importantes, si el texto también maneja alguna similitud, si podemos ver que hay caracteres que no son, digamos que agradables o no le agraden a la solución, porque ya maneja un tema de heurística en este tipo de situaciones. También puede manejar un tema de reputación de dominio y sobre todo un tema de los levels de multidominio. Al pasar esto, pues el sitio web arroja un bloqueo con cierta información.
Nosotros podemos dar en la parte de detalles y empezamos a ver la información del sitio y cuáles fueron las calificaciones que la solución como tal nos dio. Esta parte también es súper importante, ya que la solución detecta, como se los había comentado, URLs que estén mal categorizados o mal calificados, y si eso se encuentra en automático dentro del Threat Cloud de Checkpoint, genera un bloqueo como tal, como lo estamos viendo ahorita en pantalla. Otra parte importante de lo que les decía es que maneja un Fast Recovery y una detección bastante amplia sobre el tema de archivos maliciosos. ¿Qué es lo que hace este apartado? Hace un monitoreo y una colección de los eventos para tener un análisis, pues sí, tener la información de qué es lo que está pasando directamente en la solución de nosotros en la consola y ver qué es lo que está pasando directamente en los dispositivos. Maneja también la detección en automático de la detección de ataques, cuáles equipos y qué equipos son los que se van directamente a cuarentena. Maneja el apartado que les había dicho que hay un Complete Recovery y sobre todo maneja también el apartado de la limpieza de los kill chains. Y sobre todo, parte importante, los reportes forenses, donde nosotros podemos sacar información bastante importante, como también el tema del threat hunting. Que es parte de lo que comentamos con automatización, es de que el tiempo que tarda en hacer una inspección de alguna tarea es muchísimo menor. También el tema de los ataques de recibo, o sí, a final de cuentas, los equipos, si ya cuentan con algún archivo malicioso implícito antes de generar la solución, pues la detección es muchísimo más rápida. Y sobre todo, parte importante es eliminar los errores humanos. ¿Por qué? Porque esa solución, a final de cuentas, es manipulada directamente desde la consola y desde la consola nosotros podemos proporcionar que los usuarios hagan las actualizaciones que sean requeridas en cada uno de los endpoints. Nosotros podemos hacer el push de políticas directamente desde la solución y aunque el usuario de cada máquina esté renuente o le esté cancelando este apartado, nosotros lo podemos hacer en automático y mandarle este paquete para que se actualice. Y sobre todo, la parte importante es que es más rápido para detectar ataques críticos. Sobre el tema forense, en esta parte nosotros podemos detectar cuál es el estatus del archivo, si ya fue sanitizado, cuál es la familia de malware, el tipo de severidad, si es crítico, si no es crítico, la parte del endpoint y cuál fue la solución implícita en el endpoint que hizo la mitigación de este, hacia dónde iba dirigido el ataque del ransomware. En este caso aquí podemos ver que va a la carpeta de Windows System 32 y a este tipo de ejecutable. ¿Cuál es el nombre ya detectado como tal dentro del Threat Cloud para ese tipo de ransomware? ¿Y cuál fue el usuario el que tuvo esta problemática? Podemos ver aquí los apartados de cuáles fueron las estadísticas de los ataques, qué es lo que ha pasado, desde dónde se intentó ingresar, en este caso pues un RDP de Chrome, y empezamos a ver todos los temas de información sobre el tema de Mitre Attack. Esta parte también es importante, todavía no la manejan en la mayoría de los vendors. Esta es la parte que ahorita les estaba explicando, cómo se divide la pantalla de la solución, en este caso con lo que tiene que ver con el tema de SandBlast Forensic. Ahí podemos ver el tipo del ataque, podemos ver cuál es el impacto que puede traer al negocio, quién lo hizo y cuál es el porcentaje de sanitización. En la parte de abajo podemos estar viendo sobre el tema del framework para Mitre Attack. Este apartado también lo podemos ver, cómo fue el ataque como tal, desde qué zona vino el ataque, y esto nos da bastante información muy puntual como tal, como se los había comentado. ¿Cuál es la parte de la automatización para los procesos críticos? Digamos que esta es la cadena que necesitamos estar utilizando. Si un usuario abre un archivo con contenido de phishing, utilizando el tema de Outlook, nosotros podemos hacer todo esto. El usuario, al momento de estar abriendo el archivo, está teniendo una infección directamente desde el email
puede hacer la descarga del archivo. Vemos que el ransomware Maze como tal o de la familia Maze es un archivo ejecutable, un Python.setup. Si se fijan, parte importante es de que aquí arriba nosotros hicimos la descarga como tal. El archivo de Python setup P2 es detectado y genera la inscripción de los archivos. Toda esa es la parte de lo que me comentaban en la primera pregunta, de que necesitamos que el archivo genere o se corre, vaya el proceso para generar el tema del ransomware. Si se fijan, ese es un proceso normal de contagio y cuál sería la manera de cómo trabajar. Pero a final de cuentas, con la solución, al momento de hacer el envío del archivo al Threat Cloud, todo este apartado puede ser bloqueado. Si se fijan, toda la superficie para el tema del ataque puede ser totalmente sanitizado y limpiado. Después de lo que hagamos, vamos a hacer una pequeña demo para ver el tema del deployment. Parte de lo último que les comentaba, que es una solución a costo-beneficio muchísimo mejor y más económica. ¿Por qué lo comentamos esto? Porque al final de cuentas es una solución de endpoints para protección de agentes. Es muy silenciosa, no genera latencia en la descarga como lo preguntaban hace rato y sobre todo los recursos que necesitan los dispositivos, o sea, a final de cuentas son muy normales, porque a final de cuentas la solución como tal lo que te pide son 10 GB de disco duro y por lo menos 2 GB de RAM. Si se fijan, es una solución bastante completa ya que contiene todo esto la solución. Contiene para parte de Access Control, contiene un firewall, un compliance, un web browsing, maneja el tema de Threat Intelligence, como se les había comentado, maneja también el apartado de sandboxing y el CDR, que es el Threat Emulation y Threat Extraction, maneja el tema de Web Protection, que es Zero Day Phishing, maneja también la protección de password corporativo, maneja URL filtering y Malicious Site Protection. También tiene la parte de Remote Access VPN, todos los apartados para el tema de Next Generation Antivirus, que es anti-malware, es el NGAB, el anti-exploit, el Zero Phishing, anti-ransomware. La parte del antibot también maneja lo que es el EDR, que es el tema de la colección de, sí, una colección y una detección de logs para el tema forense. Maneja los reportes forense, la visibilidad del incidente y sobre todo el Mitre Mapping. También maneja una parte de automatización de la cadena, de cómo es descargado los archivos, a final de cuentas. También viene la parte del ransomware encrypted, para en caso de que si ya está instalado el endpoint y llega a caer un ransomware, nosotros podamos llegar a un recovery como tal, hasta el punto antes de que el ransomware hiciera la explosión. Y sobre todo, el apartado que les comentaba de EDR, que es el Threat Hunting. También manejamos el tema de Data Protection, que eso es importante y no se había hecho mención, es el tema de Full Disk Encryption, donde nosotros hacemos la encripción del disco duro de cada uno de los endpoints y estos necesitan un doble factor de autenticación para poder entrar al sistema operativo. También manejamos el External Media Encryption, que son todos los periféricos que maneja cualquier laptop o cualquier dispositivo, pueden ser, digamos que deshabilitados. Esto se puede utilizar en diferentes escenarios. Y el apartado de Document Encryption y Port Protection. El apartado de External Media Encryption lo que hace es que todos los dispositivos o USBs que son conectados al equipo, toda la información está siendo encriptada y solo los equipos que estén dados de alta dentro de la solución van a poder ver este tipo de información. Y la parte de Port Protection es lo que les comentaba, todos los periféricos que maneja el equipo que pueden ser bloqueados o deshabilitados. Eso es con todo lo que cuenta la solución de SandBlast. Muchos vendors lo que tienen que hacer es, ¿sabes qué? Voy a comprar una licencia de antivirus, voy a comprar una licencia de esto, una licencia de aquello, y quieras o no, pues a final de cuentas la solución se va haciendo bastante extensa, pero también a la par se va haciendo bastante cara o costosa. Y a final de cuentas, al ser un servicio SaaS, el deployment es bastante sencillo. Es nada más ingresar al portal de Checkpoint, generar un usuario contraseña, que esto nos lo proporciona directamente
en este caso el fabricante, cuando nosotros damos de alta la licencia. Esto va directamente, la página va casada directamente con las cuentas de User Center de las personas que se van a encargar de este tipo de soluciones. ¿Qué otra parte es importante? También el tema de la configuración. Es bastante rápida porque el comentario en este caso de Checkpoint o las mejores prácticas que maneja es que ya viene preconfigurada la solución bajo las mejores prácticas. Si se fijan aquí en la parte, pues ya manejamos o soportamos los sistemas operativos de macOS, Windows y Linux. Y sobre todo para el tema de la consola, manejamos también y soportamos temas de VDI. Esta parte me gusta mucho porque a final de cuentas es parte de lo que estaba planeando Checkpoint o de la visión para la consolidación de la arquitectura Infinity. ¿Qué es la arquitectura Infinity? Es tener consolidadas todas las soluciones o digamos que tener las soluciones listas para todas las superficies de ataque, en este caso para temas de data center, para temas de nube, mobile, para temas de oficinas, para endpoints y también ya soportado para IoT. Todo este apartado de Checkpoint Infinity, a final de cuentas, viene directamente conectado a la parte que les comentaba del Threat Cloud y de la inteligencia artificial. Y como lo ven en la parte derecha, pues a final de cuentas es un panel centralizado de todas las soluciones que puede manejar el portal Infinity. ¿Cuál es la parte importante o el comparativo para el tema del TCO? Que el costo a final de cuentas es bastante económico. Si se fijan, digamos que los bloques que maneja el TCO, pues a final de cuentas es la detección y la respuesta, temas de management, el deployment, que si se fijan, pues a final de cuentas es como el cuadro más grande porque es a lo que más le piensan invertir, más que nada en el tiempo, la curva de aprendizaje y la contratación de ingenieros para ese tipo de despliegue. Y la comparativa directamente con el apartado de SandBlast Agent, pues a final de cuentas las horas hombres son bastante menos para el tema de la detección y la respuesta, porque todo esto es automático hasta en un 90%. El tema de management, no hay mucho problema porque al final de cuentas todo esto es centralizado. Y sobre todo el tema del deployment, que es bastante sencillo y la configuración como tal y el entrenamiento pues sí son bastante rápidos y sencillos de integrarlos. Y sobre todo la integración de la gente como tal, pues a final de cuentas es parte del deployment y es bastante, digamos que sencillo y el costo de despliegue es bastante rápido. Nos preguntan si Infinity es la consola central. Infinity como tal es, digamos que la metodología como quiere trabajar Checkpoint. Infinity es el portal que manejan ellos ahorita para la solución, digamos que globalizada, o todas las soluciones globalizadas dentro de un solo portal. Cómo se integran directamente desde un management en la página de Checkpoint. Es importante que también entendamos que más que nada Infinity es la metodología de cómo quiere trabajar Checkpoint, ya que también saliéndonos de contexto del SandBlast Agent y de los servicios SaaS, se puede contar con este apartado teniendo cajas físicas, equipos TE, que son los SandBlast, también contando con los temas de CloudGuard. Digamos que es como tener el ecosistema completo para tu empresa. Esa sería la metodología Infinity. Hasta esta parte, pues podemos ver las tres vertientes o los tres pilares que les había comentado, que la protección completa, el tema del Fast Recovery y sobre el tema del costo-beneficio, es bastante conveniente como en la solución esta. Parte importante también es de que cómo ha sido valorado la solución como tal. Si se fijan, pues a final de cuentas está avalada por la Secretaría de Estado de Mississippi. También cuenta con el tema del IMC y ha sido calificado directamente por Forrester y por Gartner. Eso es importante, a final de cuentas. Les voy a mostrar la página. Parte de lo que les comentaba sobre el portal o sobre la solución Infinity, esto es lo que nos proporciona Checkpoint, o es un apartado nuevo que está teniendo bastante auge, que son todos los servicios SaaS. Si se fijan, nosotros podemos entrar directamente al portal y en esta parte podemos ver, pues a final de cuentas, a mi parecer, la maravilla de solución o de soluciones.
Parte de lo que les comentaba sobre el tema de Infinity es de que nosotros podemos contar con todas esas soluciones desde una sola consola que sería ya directamente el portal de Checkpoint. Podemos contar con temas de protección de nube, que son los temas de CloudGuard SaaS, Infinity Next, CloudGuard Native, y sobre todo, esto es nuevo y es bastante bueno, que es el tema de IoT Framework Scanning, para estar escaneando todas las firmas o todos los frameworks directamente en nuestros dispositivos IoT. También contamos con el apartado Network Protection, que viene el apartado de CloudGuard Connect, la consola Smart Cloud. En caso de que nosotros contemos ya con equipos Checkpoint, nosotros podemos hacer la administración directamente desde aquí, sin necesidad de adquirir alguna consola. Hay que tener ciertas recomendaciones. Es importante siempre tomar en cuenta a los ingenieros, ya sea del fabricante o del mayorista, para el tema de dimensionamiento, y sobre todo hablar sobre ciertas, digamos que restricciones que pueden manejar este tipo de solución. También manejamos el Infinity SOC, SourceGuard y el Cloud MTA, que todavía están en una versión beta. Y sobre todo ya el apartado de Endpoint Protection, que es la parte de SandBlast Agent, SandBlast Mobile, SandBlast Web Dashboard y SandBlast Web Cloud Management, que todavía esos dos últimos están directamente en la versión beta. Ok, nosotros cuando hacemos la adquisición de la licencia, nosotros entramos al portal y en automático nos aparece el Blade que nosotros adquirimos, o la solución que adquirimos. En este caso, pues estamos haciendo el apartado de SandBlast Agent. Podemos ver el identificador del servicio como tal y dónde va a estar hosteado directamente nuestro servidor. Le damos en el apartado Crear. En esta parte nosotros podemos hacer la vinculación de las cuentas que nosotros tengamos. Si se fijan, nosotros cuando ya adquirimos la licencia y nosotros tenemos el apartado a nosotros nos aparece la pantalla esta. Lo único que tenemos que hacer es iniciar el servidor, hacer la descarga del Smart Console. El Smart Console no es para una administración como con las otras soluciones, de que nosotros damos reglas de firewall, reglas de IPS, bla, bla, bla. Lo que nosotros podemos ver aquí es todo el apartado del reporteo para la parte del Smart Event, que eso nos puede estar ayudando. Como les comentaba, tenemos que dar nada más encender el servidor. En la versión pasada, antes de este refresh tecnológico que tuvo la página de portal.checkpoint, nosotros necesitábamos forzosamente utilizar el Smart Endpoint. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, la consola o la administración de la solución de Endpoint tenía que ser desde ahí. Desde el último refresh que pasó, nosotros ya directamente podemos aquí trabajar con todo lo que tenemos. Como les comentaba, esta parte es la que nosotros podemos ver. Ya nosotros al adquirir la licencia nos aparece el inicio o la pantalla que ya les había mostrado para encender el servidor, pero parte de lo que les decía, que el deployment es bastante sencillo y bastante rápido, es porque podemos hacer dos situaciones. Este es un ambiente de prueba, pero si se fijan, esta es la parte que nosotros podemos estar viendo. Nosotros vemos el número de equipos, los sistemas operativos que estamos soportando, cuáles equipos están, o sea, máquinas físicas como equipos de escritorio y en laptops. Nosotros vemos cuántos agentes están totalmente instalados, en este caso son 198, y cuántos están activos, en este caso son 166. Si nosotros nos vamos al apartado de este número 32 de por qué no están detectados, nosotros podemos visualizar qué es lo que está pasando directamente con los equipos. O sea, si se fijan, nosotros vemos cuál es el nombre de la máquina, el sistema operativo que debería estar utilizando. Nosotros podemos generar muchísimo más filtros de este lado. Lo importante es lo que les comentaba yo anteriormente. O sea, en caso de que ustedes estén realizando un deployment y el usuario, al estar en su casa, no quiere generar ese tipo de deployment, nosotros podemos hacer un push de políticas directamente y forzar a que la máquina esté tomando todos estos cambios. Nosotros podemos ir al apartado del overview
Como les comentaba, la parte del deployment o las mejores prácticas recomendadas por Checkpoint son la configuración que ya viene por default directamente desde la consola. Es importante tomar en consideración que esta configuración no es apta para todas las empresas, ya que me ha tocado lidiar con empresas que adquieren la solución esta, pero tienen muchas páginas de internet internas donde hacen sus procesos, pero nunca habían detectado que alguna de estas páginas había sido blacklisteada o que algún dominio que ellos tenían tiene mala reputación o tuvo en algún momento blacklisteo por temas de spam. Esto es importante porque al nosotros hacer este tipo de situaciones, si nosotros descargamos este agente podemos instalarlo de inmediato en las 5, 10, 15, 20, 100, 200, 500 máquinas o 500 equipos y en automático se van a ir cargando en el dashboard de la solución. Pero ojo, todo este deployment que nosotros descargamos, este agente que dice aquí download de agent, está diseñado bajo las mejores prácticas que recomienda Checkpoint, que mucho de esto es prevenir y detectar. Y en caso de que nosotros contemos o el usuario cuente con alguna página o con archivos maliciosos, como son muchos, me ha tocado también trabajar con clientes que manejan muchos archivos de Excel con macros. Esos archivos por default son detectados como archivos maliciosos porque pueden contener dentro de las macros algún código ejecutable. Si nosotros hacemos la descarga de este agente, en automático nosotros estaremos haciendo, digamos que el deployment basado en las mejores prácticas, que es lo recomendado. Sin embargo, como se los dije, no todas las empresas o no todas las personas están diseñados para este tipo de compliance que maneja Checkpoint. Podemos ver el apartado de políticas. Si se fijan, aquí existe una sola regla para todos los vertientes. En este caso, para Antibot y URL Filtering, maneja una carpeta que es para toda la organización. Nosotros aquí podemos agregar reglas nuevas y empezar a trabajar o ver qué es los blades que estamos haciendo. Aquí en este caso también podemos trabajar con cuáles son los archivos y los sitios que nosotros queramos permitir. En este caso, que era lo que les comentaba, no sé si www.casitaana.com es de alguno de sus clientes y tiene algún problema con temas de blacklisteo, nosotros podemos dar de alta una regla nueva con un tipo de agente nuevo y dar las excepciones. Podemos ver también el apartado de anti-malware. Si se fijan, el anti-malware está encendido. Este apartado donde dice directores y gerentes, nosotros podemos agregar más carpetas como tal. Si se fijan, todo eso se encuentra dentro de la carpeta de la organización entera. Sin embargo, nosotros lo podemos hacer un poquito más granular. Si las reglas que queremos que sean nada más para puros directores, pues podemos hacer reglas nada más para directores. Si queremos nosotros que las reglas vayan basadas en la parte de esta superior que sea de Entire Organization, pues ahí sí nosotros lo que teníamos que hacer es todas las reglas que se están dando de alta ahí, pues irían generales para todos. Esta es la parte que les comentaba de que la solución es tan granular a como la necesita el cliente. Podemos ver el apartado de la configuración de Forensics también, que se encuentra encendido, el tema de anti-ransomware, el tema de análisis de ataques y sobre todo por el tema de remediación, también se encuentran encendidos. Y así podemos seguir directamente con todos los blades. Si se fijan, ya vienen nombrados, viene para toda la organización. Aquí podemos ver qué blades tenemos encendidos. Nosotros podríamos agregar una nueva regla. No sé, podemos ver qué es lo que queremos o qué grupo es el que queremos hacer. Todas estas partes se pueden dar de alta directamente. Si lo queremos hacer en máquinas de Windows, en laptops Windows, si lo queremos hacer directamente para un grupo que es finanzas, para laptops, para máquinas Mac de escritorio o para laptops Macs, si queremos que sean directamente para toda la organización o cual sea la vertiente que nosotros queramos hacer. Si se fijan aquí nosotros al estar seleccionando, si yo le doy clic aquí arriba, aquí me van a estar apareciendo todas las máquinas que pueden ser afectadas. Y esta visión nos da un panorama de qué es lo que realmente vamos a estar haciendo a nosotros generar una regla nueva. Cuáles son las máquinas que se van a afectar. Si nosotros queremos ver en el tema de directorios, podemos abrir y podemos ver la integración del Active Directory. Vamos al server,
podemos abrir otro en caso de que queramos y nosotros podemos empezar a escoger cuál o cuáles son los que nosotros queremos que se agregue. En este caso nosotros podemos integrar la parte de integrating punto local y nosotros también podemos agregar la parte de administrativos. Y aquí nos van a aparecer todos los que tendrían que estar en esos apartados. Eso es parte importante porque no los demás vendors no lo realizan, el hacer una solución tan integral como tal. Porque aquí también nosotros lo podemos manejar directamente por grupos o directamente hasta por dispositivos. Igual podemos continuar aquí directamente con los demás blades, temas de deployment, software deployment. No existe un límite como tal, simplemente es importante considerar porque existen dos tipos de, digamos que de consolas de SandBlast Agent, vienen implícitas directamente, pero al momento del licenciamiento de la consola te hacen la pregunta si va a ser para el número de 1 a 1000 endpoints o de 1 a 2500 endpoints. Y dependiendo cuál sea el caso, se hace, digamos que el push hacia la consola que realmente necesites. En este caso, yo hasta ahorita no me ha tocado hacer una implementación de una consola para 2500 endpoints. Sin embargo, es totalmente, digamos que indistinta, ya que son los mismos botones, son las mismas formas, simplemente que el punch o el power que tiene la consola o la máquina virtual, pues es muchísimo mayor en una que en otra. En esta parte nosotros podemos ver en software deployment lo que les comentaba, qué tan granular pues nosotros necesitamos la solución. Nosotros, si queremos generar un deployment nuevo o un MSI en el caso de Windows, nosotros podemos deshabilitar o habilitar qué blades queremos. Sabes que yo necesito todos los blades. Necesito todo lo que tenga que ver con threat prevention, con data protection. Necesito también el tema de remote access para la VPN, pero pues no me interesa el tema de firewall ni application control, pero pues con compliance. Le podemos dar en save y hacer la instalación de la política y directamente nosotros podemos generar un deployment nuevo. Es importante también mencionar que esas son las versiones que está sacando Checkpoint. La última recomendada es la versión 82.30.0530, ya que es la que soporta todos los sistemas operativos. Conforme va avanzando, es importante estarse documentando con los release notes para empezar a ver qué versión o qué número de versión es la que está soportando. En este caso, si macOS acaba de sacar un sistema operativo nuevo, ¿cuál es la versión que va a estar soportando ese sistema operativo? Y nosotros podemos empezar a trabajar directamente con todo lo que les comentaba. Podemos ver el apartado de Computer Management. En esta parte nosotros podemos ver ya directamente la información, si el deployment está completo, si el sistema operativo, en caso de que nosotros manejemos algún compliance o alguna regulación nos solicite de todas las máquinas que estén en nuestra infraestructura o que tengan conectividad hacia nuestra empresa, mantengan por lo menos una versión del sistema operativo. Nosotros aquí lo podemos ver y lo podemos estar corroborando. Vemos pues sí qué capas de seguridad estamos manejando, cuál fue el día que se hizo el deployment, si marcó algún error, y en caso de que se haya marcado el error, nos puede aparecer cuál es la descripción del mismo. Vemos los nombres de las máquinas, podemos hacer los filtros que nosotros deseemos, ya sea por temas de deployment, por schedule, por temas de descarga. Si hay equipos que no están instalados, en este caso yo puedo seleccionar los not installing y podemos aquí ver todos los equipos en los que no se ha hecho directamente el deployment. Podemos ver cuáles son los equipos que tienen la versión 82.50 y nos debe aquí estar mostrando todo esto. En este caso, quito la selección del no instalado y aquí me va a mostrar todos los equipos que tengan la versión de la 82.50, que es la versión de la gente. Puedo quitar la selección del checkbox y podemos ver también cuáles son los equipos o los nombres de los equipos desktop y a su vez también podemos ver la parte de las laptops. Esto es bastante sencillo, es un overview general de las máquinas que están dadas de alta en la solución, pero podemos brincar también al apartado de los logs, que aquí viene un poquito más lo interesante para esto. Ok, esta es la parte, pues digamos que es una de las partes medulares, donde obtenemos directamente la información que nos interesa. En caso de si queremos ver lo que tenga que ver con severidad crítica, nosotros podemos dar un doble clic directamente para ver el log
y empezamos a ver pues, temas de origen, el tiempo, cuál fue el blade que lo detectó, cuál es la familia, en este caso es endpoint, pero nosotros podemos empezar a ver la información acá directamente. Temas de forense, no estaba conectado, podemos ver las IPs, el log server, la información, el sistema operativo que es Windows Server 10. Podemos ver que este tuvo un ataque de ransomware y el forense lo detectó. Empezamos a ver cuál es el nombre del archivo, cuál es el evento sospechoso, la descripción del mismo, y eso se genera un cache de cómo fue capturado. Empezamos a ver cuál es el nombre del usuario, cuáles son los blades instalados en el agente, la versión del agente, el tema del OS del sistema operativo del equipo. En este caso tiene un Windows Server 2012 R2 estándar, y podemos dar clic nosotros en el apartado de para ver el reporte forense. Esta es la parte que les había comentado directamente en la presentación. Nosotros podemos ver pues, cuál es el estatus, cómo fue detectado, cuál es el nombre del archivo, o sí, el archivo como tal, cuál fue el nombre del usuario, qué fue lo que pasó. Nosotros podemos ir a la parte general y podemos ver los detalles generales del ataque. Si se fijan, hay mucha información que nosotros podemos estar viendo aquí directamente, la cual nos puede estar ayudando bastante. Empezamos a ver el ID del incidente, cuál es la fecha, todo lo que nosotros tenemos de información. Si se fijan, pueden existir todo ese tipo de ataques y a final de cuentas este fue un ransomware que estuvo atacando esta parte. Podemos ver la parte de la remediación, y en remediación pues a final de cuentas nos dice que fueron 4 archivos los que fueron a cuarentena, cuáles son los archivos, cuál es el file path, y pues a final de cuentas se encuentran en cuarentena. ¿Cuál es la parte del impacto directamente hacia el negocio en caso de que esto hubiera corrido como tal? Si se fijan, pues no existe riesgo porque todo fue totalmente mitigado, y nosotros podemos ver el árbol del incidente. Si se fijan, aquí nosotros podemos estar viendo que el archivo ya como tal ya estaba directamente desde la máquina descargado el 19 de octubre. En este apartado nosotros podemos ver la ramificación de cuál fue la descarga, desde dónde vino, en caso de que este archivo haya sido descargado y haya pasado directamente las barreras de checkpoint como tal. Es información muy puntual que nos está dando sobre la solución, y creo que pues, a final de cuentas nos puede servir bastante esto. En la parte de Push Operation no tenemos nada. Vemos la parte de los endpoint settings. Es importante mencionarlo. Si ustedes cuentan con algún cliente que tenga, no sé, infinidad de equipos para hacer el despliegue, pero cuenta con Active Directory, nosotros podemos hacer un despliegue directamente desde el Active Directory. Podemos ver el apartado de las alertas que nosotros queramos recibir en caso de que se expiren certificados, que se detecten bots, algunos warning para el tema de compliance, y con eso nosotros podemos estar jugando si queremos hacer alguna modificación. Si queremos ser un poquito más estrictos, pues podemos modificar esto, que en lugar de que sea el 10% de los equipos, subirlo. Podemos hacer la autenticación. En este caso vemos que la solución no cuenta con un método de autenticación como tal, no cuenta con certificados, y eso lo podemos dar como alta también. Parte de lo que les decía sobre el syslog, que podemos hacer el exportar los logs. Nosotros podemos dar de alta aquí cuál es el equipo, el nombre y tal, para pasar nada más los meros logs y haga un correlacionamiento del otro vendor. Podemos ver los apartados de licencias, los temas de certificados. Podemos ver, digamos que elegir ya aquí directamente nuevas políticas. Esto es parte de lo que les comentaba, de que ya viene semiautomatizada directamente la solución. Para la detección y la mitigación de amenazas es totalmente automatizado. Sin embargo, nosotros aquí podemos utilizar plantillas que ya vienen prediseñadas para algunos blades. Podemos ver el apartado del Server Management, que no es muy complicado. A final de cuentas es la pantalla que les había dicho. El servidor está corriendo, las versiones que están corriendo y cómo llegar directamente hacia ellos. Y el apartado de Threat Hunting. Esta es la parte importante donde nosotros podemos empezar a ver. Eso es todo lo que se ha detectado directamente en la solución. Los ataques activos que ocurrieron, los temas de dormant, los ataques totales que ha tenido, los bloqueos. Si nosotros queremos hacer una casa como tal predefinida, vemos los containers, equipos de Linux, Windows,
Y esta es la parte importante que les había comentado, porque nosotros podemos empezar a jugar con esto y empezar a ver qué es lo que realmente está pasando con la solución y con nuestros equipos. Si se fijan, es una solución bastante amigable, muy sencilla de ver, es intuitiva y sobre todo el despliegue como tal y la configuración, pues sí es bastante sencillo, ¿no? Creo que la demostración de la solución o de la plataforma como tal no es muy compleja, no lleva mucho tiempo llevarla a cabo y creo que de mi parte sería todo. Si tienen alguna duda o algún comentario acerca ya sea de la demostración o de la presentación que dio Sergio, de la consola, del Sound Blast Agent o Mobile, ustedes pueden hacérnosla saber y ustedes pueden escribirnos dudas y si quieren igual una presentación un poco más a detalle, también con gusto se les podemos dar. Bueno, de nuestra parte es todo. Agradezco el tiempo por el que ustedes dedicaron a nosotros el día de hoy para la presentación y pues bueno, que tengan un excelente día. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.